Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy es miércoles 25 de junio del 2025. Habla su servidor, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, para traerles nuestros casos clínicos del día. 3 casos hoy en microbiología. Lo cual el viernes, en 2 días, en nuestra sesión en vivo, vamos a tener preguntas en microbiología. Las preguntas de escoge mejor alternativa van a ser microbiología. Y así sincronizamos esta semana el tema, por lo menos. Caso del día. Un estudiante universitario de 19 años ha estado trasnochando por sus próximos exámenes. Mientras intenta estudiar, a menudo se queda dormido con sus lentes de contacto todavía puestos. A medida que la semana de exámenes finales se acerca a su fin, él se rasca los ojos con frecuencia porque los siente secos y dolorosos, como si tuviera cuerpos extraños en el ojo. Él nota que sus ojos están rojos y que lagrimea con frecuencia. La primera pregunta es: ¿cuál es el diagnóstico más probable? La segunda pregunta sería: ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta afección? La tercera pregunta: ¿cuáles son otros síntomas y complicaciones de esta afección? La cuarta pregunta: ¿cómo se diagnostica esta afección? La quinta pregunta: ¿cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? Y la última pregunta en este caso: ¿qué poblaciones están en riesgo de padecer esta afección? Y empezamos de cuál es el diagnóstico más probable de esta afección. Lentes de contacto, se los dejó, se quedó dormido, lentes puestos. No se nos dice cuántas veces se ha quedado dormido, dice que con frecuencia. Esto es queratitis, y esto está causado por la ameba de vida libre Acanthamoeba, que es el diagnóstico más probable. Acanthamoeba. Las afecciones a considerar en el diagnóstico diferencial incluyen el virus del herpes simple, el VHS, el herpes zóster y la infección bacteriana o fúngica. Sin embargo, la queratitis por VHS se presentaría con fotofobia, y el paciente no presenta fotofobia, también va a presentarse con disminución de la agudez visual, formaciones de úlceras no se observan en este paciente. Asimismo, una fuente bacteriana o fúngica se presentaría con síntomas sistémicos acompañantes, al igual que la celulitis orbital o orbitaria, que crearía una emergencia oftalmológica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta afección? Bueno, el factor de riesgo número 1 para la infección por Acanthamoeba es el uso prolongado de lentes de contacto sin limpiarlos. La desinfección inadecuada de los lentes con solución salina casera y el uso de lentes prolongados mientras se nada, cuando estás en una piscina o se ducha, también pueden predisponer a los usuarios de lentes de contacto a esta afección. Y los organismos de Acanthamoeba pueden vivir en el suelo, el aire, el agua, y son resistentes al cloro. ¿Cuáles son otros síntomas y complicaciones de esta afección? Bueno, a diferencia de la queratitis bacteriana, la queratitis por Acanthamoeba tarda días o semanas en causar síntomas. No se presenta de la noche a la mañana, y los síntomas iniciales suelen ser enrojecimiento del ojo, sensación de cuerpo extraño como si tuvieras arena en el ojo. También puede haber visión borrosa. Con el tiempo esto puede progresar a un dolor
edema palpebral o una inyección conjuntival. Si no se trata, puede desarrollarse un aumento de la presión intraocular, cataratas e inclusive la pérdida de la visión. ¿Cómo se diagnostica esta afección? El diagnóstico se realiza mediante un examen del ojo con una lámpara de hendidura que muestra un epitelio engrosado y nervios corneales rugosos. También puede aparecer un anillo que es característico en la córnea aproximadamente 6 semanas después de la infección. Un raspado o biopsia corneal van a revelar cuántas irregulares. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? El tratamiento inicial consiste en antimicrobianos típicos como el miconazol, la neomicina, durante varios meses. Y si la infección no se ha tratado, es decir, en la etapa del anillo corneal, para ser más específico, generalmente se requiere cirugía, como el desbridimiento corneal. ¿Qué poblaciones están en riesgo de padecer esta afección? Bueno, las poblaciones incluyen pacientes con enfermedades crónicas, como aquellos con trastornos linfoproliferativos, pacientes con esteroides crónicos, pacientes que reciben quimioterapia, pacientes con HIV, con SIDA. Y estas poblaciones la infección no suele ser ocular, sino el sistema nervioso central. Y estos pacientes presentan cambios en el estado mental, dolor de cabeza y rigidez en la nuca. También pueden desarrollar parálisis de las paredes craneales, ataxia, hemiparesías, denominada como una encefalitis amebiana granulomatosa. Y el tratamiento es urgente en estos casos, como es de imaginarse. Pasaremos ahora al segundo caso. A un patólogo se le envía una muestra de líquido mal etiquetado para la tinción de Gram, para un Gram stain. Y la prueba revela un bacilo grupativo. Revela un bacilo como Gram positivo, perdón. Eres patólogo, recibes una muestra, no te dicen esto es un Gram stain en esto, y el Gram stain es positivo. ¿Qué tú notas? Vamos a asumir que tú eres el patólogo y notas que forman unos filamentos largos y ramificados que se asemejan a los hongos. ¿Cuáles son los posibles microorganismos bacterianos encontrados en esta muestra? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta es cómo se diferencia estos dos microorganismos. La tercera pregunta, ¿cuáles son los otros organismos aerobios y anaerobios obligados? Vamos a entrar a una discusión pequeña al respecto. Y después de llamar al interno, el patólogo se entera que la muestra fue drenada de un absceso oral. Un dentista se la envió. Ahora bien, ¿cuál de estos dos microorganismos que yo les voy a mencionar más adelante es más probable? Y si este microorganismo se encontrara en una muestra de esputo de saliva con una tinción débil de ácido alcohol resistente, ¿qué se podría inferir sobre el estado inmunitario del paciente? Y desde luego, la última pregunta, ¿cuál es el tratamiento adecuado para cada uno de estos microorganismos? En este caso, tanto
¿Cuáles son los posibles microorganismos bacterianos encontrados en esta muestra? Tanto Actinomyces como Nocardia se ajustan a esta descripción. Sin embargo, aunque se parecen a los hongos en la tinción Gram, ambos son bacterias, no son hongos. Actinomyces y Nocardia son bacterias, no son hongos. Pero cuando le hacen una tinción Gram, se parecen un poquito a los hongos. Y aparecen como bacilos gram positivos característicos con filamentos largos y ramificados. Si le hacen un Google Images, van a poder ver la imagen. Hay bastante. ¿Cómo se diferencian estos dos microorganismos, el Actinomyces y la Nocardia? El Actinomyces israelí es un organismo filamentoso, anaeróbico, no ácido, resistente al alcohol y tiene gránulos de azufre que son bien característicos. Nuestra amiga Nocardia, por otro lado, es un organismo débilmente ácido al alcohol, y es aeróbico. Así que Actinomyces israelí, israelí, es un organismo filamentoso, anaeróbico, no ácido alcohol resistente y tiene gránulos de azufre. La Nocardia es un organismo débilmente ácido alcohol resistente y es aeróbico. ¿Cuáles son los otros organismos aerobios y anaerobios obligados? Obligated. Los organismos aerobios y anaerobios, los aerobios, voy a mencionar primero, son la especie de Nocardia, Pseudomonas, Mycobacterias y el Bacillus. Y los organismos anaeróbicos son las especies de Clostridium, los bacteroides y, claro, los Actinomyces. Los anaeróbicos sobreviven sin la presencia de aire. O sea, no puedo respirar aire. Piensen en eso. Y los aeróbicos son los que funcionan en presencia de aire. Son las especies de Nocardia, Pseudomonas, Mycobacteria y Bacillus. Las plagas molestas deben respirar aire. Ese sería su mnemónico. Después de llamar al interno, el patólogo se entera de que la muestra fue drenada de un absceso oral. Se la envió el dentista, el doctor Sater. Ahora bien, ¿cuál de estos dos microorganismos es más probable? Ese es el nombre de mi dentista. Es más probable que se trate de Actinomyces porque forma parte de la flora oral normal y puede causar abscesos en la boca o en el tracto gastrointestinal después de una infección o de un traumatismo en el tracto oral, en el tracto digestivo. La nocardia es una infección oportunista y con mayor frecuencia provoca síntomas pulmonares debido a abscesos pulmonares o en ramas ocasionales en las ramas de los pulmones, síntomas del sistema nervioso central también debido a abscesos cerebrales. Así es que son un poquito tricky. Recuerden que el actinomyces forma parte de la flora normal en la boca y puede causar abscesos en la boca o el tracto gastrointestinal después de un traumatismo. La nocardia es una infección oportunista y con mayor frecuencia
va a provocar síntomas pulmonares debido a abscesos o en raras ocasiones síntomas del sistema nervioso central debido a abscesos cerebrales. Si este organismo se encontrara en una muestra de saliva, de esputo, con una tinción débil de ácido alcohol resistente, ¿qué se podría inferir sobre el estado inmunitario del paciente? Bueno, la nocardia se encuentra con mayor frecuencia en pacientes inmunocomprometidos. Y la presentación clínica y la muestra de esputo ácido alcohólico resistente se asemejan a las de la tuberculosis. Y en este grupo de alto riesgo y con frecuencia se diagnostica erróneamente como tuberculosis en pacientes inmunoreprimidos. Así que lo van a encontrar más en pacientes inmunocomprometidos con una presentación clínica y una muestra de esputo ácido alcohol resistente. Se asemeja bastante a la tuberculosis y lamentablemente en los grupos de alto riesgo y con mucha frecuencia se diagnostica erróneamente como tuberculosis en pacientes inmunodeprimidos o reprimidos. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para cada uno de estos microorganismos? Nocardia se trata con trimetoprima sulfametoxazol. Nocardia, TMPZ. Trimetoprima sulfametoxazol. Y el actinomyces se trata con nuestra vieja amiga penicilina G. El caso 3. Último caso. Un artesano local que confecciona prendas con pieles de cabra visita a su médico, vamos a asumir que el médico es usted, porque en los últimos días ha desarrollado varias lesiones negras en las manos y los brazos. Y las lesiones no son dolorosas, pero están alarmados por su apariencia. Está afebril, no tiene fiebre y su exploración física, el examen físico no presenta ninguna anomalía. Claro, la primera pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable? No tengo una imagen para enseñársela, pero en base a la presentación clínica, una persona que trabaja con pieles de cabra y ha desarrollado varias lesiones negras en las manos y los brazos. El diagnóstico más probable, ¿cómo se verá el microorganismo causante en una tinción Gram? ¿Cuál es el otro microorganismo formado por esporas? ¿Y cuál es la otra manifestación primaria de esta infección? Y esto es clásico Bacillus anthrax. Las lesiones cutáneas son ulceraciones indolorosas, no duelen, y oscuras, o parecen como si estuvieran carbonizadas. Y esas se conocen como escara negra, como una escara negra. Y el anthrax cutáneo se transmite clásicamente, adivinen cómo, por contacto con la piel de una cabra en lugar de una herida abierta menor. ¿Cómo se verá el microorganismo causante de la tinción en una tinción Gram? Bantrasis es un bacilo Gram positivo, formado por esporas, y las esporas son resistentes a muchos desinfectantes químicos, al calor, a la luz ultravioleta, por lo que son un agente formidable y por lo cual es un agente favorito en guerra biológica. ¿Cuál es el otro microorganismo formado por esporas? Ya que estamos hablando de microorganismos formados por esporas, y las especies de Clostridium son las otras bacterias gram positivas formadas por esporas. Clostridiums. Y las especies de Bacillus y Clostridium se pueden diferenciar por su capacidad para neutralizar los radicales libres de oxígeno.
Y las especies de Bacillus, al igual que las otras bacterias aeróbicas, tienen enzimas catalíticas y superóxido dismutasa que pueden neutralizar los radicales libres del oxígeno y por lo tanto sobrevivir en entornos aeróbicos. Las especies de Clostridium no tienen estas enzimas y por lo tanto son microorganismos anaeróbicos obligados. Al no tener esta enzima, van a ser anaeróbicos por obligación, por diseño, by engineering. Mother Nature made them that way. La madre naturaleza los hizo así. ¿Cuál es la otra manifestación primaria de esta infección? El Bacillus anthracis también causa anthrax pulmonar, enfermedad clasificada de lepra. Y en esta afección, las esporas del anthrax inhaladas llegan a los alvéolos. Los alvéolos son absorbidos por los macrófagos y de ahí son transportados a los ganglios linfáticos, el mediastino, mediastinum, y esto puede provocar una hemorragia clínica. Y al igual, eso puede conllevar a un derrame pleural sanguinolento. Una placa de pecho, una radiografía de tórax, revela un mediastino estrechado. O mejor dicho, ensanchado. No estrechado, ensanchado. Y de lepra, sino esto causa calcificaciones en las ramas pulmonares. La manifestación primaria también infección, las esporas, anthrax, cuando uno las respira, llegan a los alvéolos, se absorben por los macrófagos, se transportan por los ganglios linfáticos del mediastino y esto lo más seguro va a provocar una hemorragia mediastínica, un derrame pleural sanguinolento y un rayo X, una radiografía del pecho, del tórax, revela un mediastino ensanchado. Y si dije estrechado, me equivoqué. 1000 perdones. Es ensanchado. Con esto terminamos nuestro casi todo el día en microbiología. El viernes vamos a estar discutiendo preguntas de escoge en microbiología. Sin más el particular, nos vemos el viernes 27 a las 10 de la mañana hora centro, 10 de la mañana hora centro, que serían las 11 de la mañana hora este. Sin más el particular, se despide el doctor Julio Martínez Echevarría. Hasta el viernes.